Hola amigos, bienvenidos de nuevo al mundo de la lógica. El día anterior dejamos este ejercicio que contenía una serie de premisas, P entonces no Q, I, R entonces Q, todo eso I, P, por tanto no R. Y este es el típico razonamiento. ¿Y qué es un razonamiento? Un razonamiento se compone de premisas y conclusión. Las premisas se unían con conjunciones y el paso de las premisas a la conclusión se señalizaba con una implicación. Entonces, bueno, eso es lo que explico aquí a continuación. Y es que los razonamientos se pueden presentar de ese modo o también es muy habitual hacerlo del siguiente modo, ¿vale? Pues poner una premisa, otra premisa, todas las premisas, una raya y la conclusión. El ejercicio anterior se expresaría, por tanto, así. P entonces no Q sería la primera premisa. R entonces Q la segunda premisa. La tercera premisa es P y la conclusión es R. Y hemos comprobado, haciendo la tabla de verdad, que es una tautología, que el razonamiento es correcto. Pues bien, hay otro modo de comprobar la corrección de los razonamientos y es utilizando reglas. Las reglas de razonamiento no son más que algunas formas de razonar que se han descubierto a lo largo de la historia del pensamiento y que resultan ser pues muchísimas reglas, que hay muchas explicadas, muchas reglas que me permiten transitar de las premisas a la conclusión, bueno, aplicando estas reglas. A este procedimiento se le conoce como cálculo lógico y bueno, es algo que no sé yo si voy a poder explicar o no correctamente sin una pizarra. La verdad es que me va a costar mucho trabajo, pero bueno, vamos a ver si podemos entender algo. Lo primero que tenemos que entender es que hay un montón de reglas y que, bueno, apuntarlas en un papel, tenerlas presentes, pero sobre todo entenderlas. El principio de identidad es una regla, por ejemplo, muy tonta, que dice que si tengo una premisa P, entonces puedo sacar una conclusión, que es P, y es el primer principio de la lógica, el más evidente, el más obvio, el más tonto. Aquí lo expreso con un enunciado del lenguaje natural. Si has aprobado, entonces has aprobado. Si P, entonces P. Pero expresado en forma de regla de razonamiento sería P, una raya que significa por tanto, una conclusión que sería P. Y este es el primer principio del razonamiento, principio de identidad, que entraría dentro de los llamados principios lógicos. Vamos a ver un segundo principio, principio de no contradicción. Y es que da igual, mejor dicho, más que dar igual, no hacen falta premisas para sacar esta conclusión. Esto es un principio de la lógica. Y es que no puede ser que se dé P y no se dé P a la vez. Es una idea simple, ¿vale? Se expresa de un modo negativo que si P entonces P, y es que no puede ser que se dé P y no P. No puede ser que hayas aprobado y que no hayas aprobado a la vez. Es un principio, el de no contradicción, y se llama principios lógicos porque, bueno, son la base de la lógica. El otro principio es el de tercero excluido, que dice que P o no P. Solo hay dos posibilidades, que ocurra P o que no ocurra P. Es el principio de bivalencia, de tercero excluido, de no hay una tercera posibilidad, solo hay dos, o has aprobado o no has aprobado. Con estos tres simples principios se comienza el mundo de la lógica. Y ahora hay una serie de reglas que se utilizan para trabajar con la negación, con la conjunción, con el disyuntor, perdón. Bueno, con el implicador, aquí está señalado en el suelo con estos colores, estas reglas de razonamiento, reglas de interdefinición, en fin, son muchísimas reglas, pero como digo, se pueden tener a mano y se puede trabajar con ellas, se pueden utilizar para sacar conclusiones a partir de una serie de premisas que te dan.
Primera regla que podemos ver es la de la doble negación, y es que, dada la premisa P, puedo concluir no P. Y como digo, esa raya se puede expresar como una implicación donde la premisa P sería el antecedente y donde la conclusión sería el consecuente. La conclusión sería no P, y es que claro, si P, entonces no P, lógicamente. En este caso pongo dos rayas. ¿Y eso qué significa? Pues que en este caso le puedo dar la vuelta perfectamente y se lee lo mismo de arriba abajo que de abajo arriba. Por tanto, hay como dos por tanto. El por tanto que va de P a no P y el por tanto que va de no P a P. En este caso no es verdad que no hayas aprobado, por tanto has aprobado. La doble negación. Otro principio, no, otra regla, es la de ex contradictione quod libet. Y es una regla curiosa, muy curiosa. Para mí es la más curiosa de todas. Me llama la atención muchísimo. Y es que si aceptamos como premisa un absurdo, cualquier cosa es posible. Así de simple. Si P y no P es una premisa que tú das como comienzo a la hora de un razonamiento, entonces es como partir la baraja, como aquí todo vale, como si eso es verdad, cualquier cosa es verdad. Y es lógico, ¿no? Es un razonamiento muy paradójico, pero muy evidente. Dios existe y no existe, por tanto el cielo es azul. Bueno, tú le haces la tabla de verdad, te sale una tautología, porque evidentemente, si es verdad que Dios existe y a la vez es verdad que Dios no existe, entonces es como decir nada es verdad, o todo es verdad, o da igual. Y como da igual, por tanto, puedes afirmar cualquier otra cosa que no pasa nada. Es una lógica un poco absurda, es verdad. Bien, y aquí terminamos la regla de la negación y entramos en la regla de introducción del conjuntor, reglas de la conjunción, y esta regla pues es muy obvia, y es que si tengo una premisa que es P y tengo una premisa que es Q y ambas son verdad, entonces puedo concluir que es verdad la conjunción de ambas, que P y que Q. Si afirmo dos cosas, puedo afirmarlas juntas. Es de día, punto. Hace calor, punto. Por tanto, es de día y hace calor. La única novedad es la introducción de un conjunto, porque la regla se llama introducción del conjunto. Y me dice cuándo puedo introducir un conjunto dadas dos premisas. Hay una regla de eliminación del conjuntor que es incluso más tonta que la anterior, y es que si dos cosas son verdad, una es verdad. Así de tonto. Si es verdad que apruebo inglés y mates, es cierto, por tanto, que apruebo inglés. O también puedo decir, si apruebo inglés y mates, de ahí puedo deducir que apruebo mates. Es una simplificación. Dada una conjunción, puedo simplificarla. Y con esto se acaban las reglas del conjuntor. Fijaos, ya llevamos los principios lógicos, el de identidad, el de no contradicción y el de tercero excluido. Las reglas de la negación, las reglas de la conjunción, ¿son todas las reglas así de tontas? Pues sí, la verdad es que como son reglas de razonamiento que pertenecen al lenguaje natural y a nuestro modo natural de razonar, yo creo que todas estas reglas forman parte como de nuestro hardware, como de nuestros circuitos lógicos mentales. Y toda persona que no tenga estas reglas en su mente es una persona incapaz de razonar. Razonar no es más que aplicar estas reglas, solo que por primera vez las vemos escritas y vemos que tienen un nombre y las podemos representar. Gracias a que hemos conseguido reconocer esta sintaxis, hemos podido aplicarla a circuitos lógicos, a circuitos electrónicos, de modo que los ordenadores también son capaces de hacer razonamientos. Y en esto consiste la informática, básicamente, en conseguir que una máquina sea capaz de, dados unos datos iniciales, llegar, aplicando un programa, a unas conclusiones sobre qué tiene que hacer con esos datos.
Pues bien, esta es la regla de la introducción del disyuntor y es muy tonta, pero no es del todo intuitiva, no se entiende fácilmente. Y es que dado un enunciado cualquiera, si ese enunciado es verdad ese enunciado o cualquier otra cosa. Y es así de simple. Si he aprobado lógica, por tanto es verdad que he aprobado lógica o música. ¿Vale? Si una cosa es verdad esa cosa o cualquier otra cosa. ¿Vale? Si P, entonces P o Q. Introduzco un disyuntor. ¿Por la cara? Bueno, sí, por la cara. Así es esta regla. El silogismo disyuntivo esta sí que es muy habitual, pensamos con ella constantemente. Y es que si tú no sabes cuál de los dos es y por tanto tienes un dilema, ¿vale? Si puede ser P, puede ser Q, pueden ser los dos, no lo sé, realmente ahí no podemos decidir, pero en el momento en que te afirman esa disyunción y te afirman que no es uno de los dos, puedes concluir con total seguridad que tiene que ser el otro. Si no es uno, es el otro. A ti te dicen, ¿es uno de los dos o puede que hasta los dos? Uno no es. Obviamente, tiene que ser el otro. Y aquí está expresado, pues, igual, pero cambiada la letra. Si es uno de los dos y no es el otro, entonces el uno. Y si no es el uno, entonces el otro. Bueno, así de simple. ¿Es lunes o es martes? Si te dice alguien, hoy no es lunes, por tanto, es martes, lógicamente. Claro que sí. Y la regla del dilema, que te dice, si hay una disyunción P o Q, y si resulta que si fuera P, tendría que suceder R, y si fuera Q, tendría que suceder R, entonces está claro que da igual si es P o Q lo que sucede en el mundo, porque si es P o Q, tiene que ser R. El ejemplo lo aclarará. Dice, ¿es lunes o es martes? Si es lunes voy al cine, si es martes voy al cine también. Por tanto, me da igual que sea lunes o martes, porque hoy toca cine. Lógico. Sí, señor. Modus ponendo ponens. Y con esto terminamos la regla de la disyunción y entramos en la de la implicación, que son algunas más. Como vemos, aquí hay poquitas reglas, pero con la implicación hay bastantes. El modus ponendo ponens significa poniendo pones. Y es que dada una implicación cualquiera, P entonces Q, si se da P, y es verdad que si P entonces Q, obviamente también se tendrá que dar Q. Claro, si soy hombre, entonces soy mortal. Pero resulta que sí soy un hombre. Vaya por Dios, entonces soy mortal. Eso es una conclusión obvia, lógica, como digo, que se llama poniendo pones. Y hay una que es quitando quitas, tolendo tolens. Y sería, si P entonces Q, un hecho, una relación entre dos hechos, ¿no? Si se da uno, se da otro. Y resulta que el otro no se da. Pues entonces que no se ha dado el antecedente, lógicamente. Dada una relación condicional, si no se da el consecuente, es porque no sucede el antecedente. Dice aquí, si soy hombre, soy mortal. Bien, imagínate que descubro que no soy mortal. La conclusión que tengo que sacar es que no soy un hombre. Seré un dios o seré un héroe o algo así, yo qué sé. Seré Hércules, hijo de un dios. Bien, y aquí tenemos una falacia interesante porque las falacias en lógica formal nos enseñan que hay veces que parece que razonamos bien y sin embargo hemos razonado mal. Y si hago la tabla de verdad mm, de las dos premisas unidas con una conjunción y después la implicación, y que después de la implicación salga no Q, si hago la tabla de verdad me va a salir un cero. Señal de que no está bien el razonamiento. Y expliquémoslo. Dice que si P, entonces Q. ¿Vale? Una relación entre dos hechos del mundo. Dice que el hecho antecedente no se da.
Pero de ahí no podemos concluir que no se dé el consecuente. Por ejemplo, dice aquí, si bebo cianuro moriré. Y eso es verdad, es rigurosamente verdad. También es verdad que yo no me he tomado cianuro. ¿Puedo concluir de ahí que yo no moriré? No. No, porque el no beber cianuro no nos hace inmortales, ¿vale? Si bebes cianuro, mueres, sí, pero ¿qué pasa? ¿No te puedes morir por otros motivos o qué? Está claro que Q podría suceder, aunque no sucediese P, ¿vale? Si bebo cianuro, muero, pero si no me he tomado cianuro, no es señal de que yo vaya a ser inmortal, es una obviedad. Bien, otra regla, silogismo hipotético, muy intuitiva, muy fácil. Si P entonces Q y si Q entonces R, por tanto, si P entonces R. ¿De acuerdo? Si voy, te veré. Si te veo, lloro. Por tanto, si voy, lloro. Muy fácil. Si pasa P, pasa a Q. Y si pasa Q, pasa R. Al final, es tanto como decir que si pasa P, al final pasará R. Lógico. Sí, señor. La regla de la contraposición. Muy bonita, preciosa, la verdad, me encanta, porque lo que significa, y es una regla que tiene dos rayas, es decir, que funciona para arriba y para abajo, es que si P entonces Q, le puedo dar la vuelta, ¿vale? Le puedo dar la vuelta y decir que si no Q, entonces no P. Y son expresiones con la misma tabla de verdad, expresiones perfectamente equivalentes. Si leo, aprendo. Por tanto, si no aprendo es porque no leo. Pues sí, bastante obvio. Y carga de la premisa. Interesante. Interesante. Una regla de esas que te hacen pensar. Si tengo una premisa que es P, puedo deducir que tiene que haber algún hecho del mundo Q que sea antecedente de esa P. Es algo así como que todo tiene una causa o todo tiene un antecedente. Las cosas no vienen de la nada, las cosas vienen de algún sitio. Por ejemplo, todo tiene una causa, ¿no? Hace calor, por tanto, si es verano hace calor. Tiene que haber alguna condición antecedente de una implicación, de una consecuencia, bueno, de una... a ver, es que me he quedado un poquito pillado. Se ha acabado la implicación. Uy, qué poquito queda. Y estas son reglas de interdefinición. Son reglas bonitas, todas ellas, curiosas, leyes de Morgan, por ejemplo. ¿Y de qué van estas reglas? Pues van de intentar definir una expresión, un enunciado que tiene un signo a partir de otro signo distinto. Aquí, por ejemplo, digo que no es verdad P o Q. Si no es verdad una disyunción, si no es verdad que P o Q, es porque no será P y tampoco será Q. Claro, es una vez que uno descubre lo que significa, lo ve obvio, lo ve tan evidente, tan claro, que piensa, bueno, sí, realmente casi no hacía falta ni decirlo, ¿no? Es lógico, ¿no? Por ejemplo, no es verdad que apruebe latín o música, por tanto, concluyo que ni apruebo latín ni apruebo música. Y esta regla va en los dos sentidos y ahí es con la O arriba, pero aquí está con la I. Es la segunda ley de Morgan, son las leyes de Morgan, son dos. Y es que si no son, no es verdad la conjunción de dos enunciados, si no se dan a la vez dos hechos del mundo, es porque o no se da uno o no se da otro, o incluso que no se dan los dos. Vamos. Si no es verdad que apruebes latín y música, es porque no apruebo latín o no apruebo música. Otra regla de interdefinición. Regla de, aquí vemos un conjuntor, un disyuntor, es muy parecida a las leyes de Morgan. P y Q. ¿Cómo se puede definir P y Q a partir de negaciones y una O? Bueno, si tú dices que se dan dos hechos del mundo, lo que está diciendo es que no puede ser que no se dé uno o que no se dé el otro. Se tienen que dar los dos. Si no se da uno o no se da otro,
es, no puede ser que no se dé uno o no se dé otro, es porque se dan los dos, obviamente. Por ejemplo, apruebo latín y música, por tanto no es verdad que no apruebe latín o que no apruebe música. Y aquí vemos lo mismo, pero en este caso la conjunción se define a partir de negación y negaciones e implicación. ¿Qué es lo que digo aquí? Porque se dan dos hechos del mundo, P y Q. Por tanto, no puede ser que se dé P y que no se dé Q. Es decir, no puede ser que si P, entonces no Q. Imposible. Radicalmente imposible. Y estas dos expresiones son equivalentes. Significa que tienen exactamente la misma tabla de verdad. Es decir, que si veo los 1 y los 0, no hay diferencia entre ambas expresiones. Me sale la misma tabla de verdad. 1, 0, 0, 0. Eso sale. Otra regla de definición del disyuntor a partir del conjuntor P o Q. No puede ser que no se dé uno y no se dé el otro. Alguno tiene que darse, lógicamente. Y definición del disyuntor desde la implicación. ¿Cómo sería? Si se da P o Q, si eso es verdad, entonces tiene que suceder que si no es uno, es el otro. Así de fácil. Y si no es el otro, es el uno. Y son expresiones equivalentes. También podría decir, por ejemplo, si no Q, entonces P. O si no P, entonces Q. Si no es uno, es el otro. Porque alguno tiene que ser. Porque eso dice la O. Claro. ¿Y qué dice ahora la regla de definición del implicador? Definamos el implicador a partir de los otros símbolos. Bien, una implicación, entonces Q, se puede definir como que es imposible que se dé uno y no se dé el otro. No puede ser que sí se dé P y que no se dé Q. Si se da P, se da Q, lógicamente. Y en este caso, P, entonces Q equivale a o no se da P o se da Q. Y esto es curioso, y es que cuando P es 0 o cuando Q es 1, la implicación siempre es verdad. ¿Por qué? Pues porque el único caso donde era falsa una implicación era en el caso 1, 0, en el caso de que P fuera 1 y que Q fuera 0. Se tenían que dar esas dos posibilidades para que una implicación fuera falsa. Así que si P es falsa o Q es verdad, la implicación es verdad. Y bueno, es sí, si pinto mancho, por tanto, o no pinto, o mancho. ¿Vale? Si pinto mancho. Bueno, esto quizá no se entienda muy bien con el ejemplo, pero sí que es verdad que cuando analiza los 1 y los 0 ve claramente que una implicación es verdad siempre que el P sea falso o siempre que el Q sea verdadero. Y con esto se acaban un montón de reglas que hemos visto en un momento. Pero quedan más. Y estas son las más importantes. Bueno, perdón, las que hemos hecho hasta ahora. Las que quedan son eh, reglas especiales porque implican la creación de premisas por parte del que hace lógica, creación de premisas que al venir de la nada se llaman hipótesis o se llaman supuestos. Supuestos que uno introduce en un razonamiento para poder razonar, pero una vez que ha llegado a alguna conclusión, tiene que cancelar ese supuesto, tiene que cerrar esa hipótesis, tiene que acabar con esa hipótesis. Bien, son reglas curiosas y muy difíciles de entender generalmente por el alumnado. Bien, aquí yo he intentado dibujar una especie de corchete, ¿vale? Pero todo lo que me ha salido ha sido esto, una raya, estas cosas aquí y una L aquí, yo qué sé. Lo que dice esta regla es, si yo supongo P y desde P he llegado a Q, puedo concluir que de P se llega a Q. No digo que P esté sucediendo ni que Q esté sucediendo. Digo que si sucediera P, sucedería Q. Eso dice una implicación. Este P, obviamente, lo tienes que meter tú, libremente, en un razonamiento. Es decir, tú tienes que suponer P. Y si suponiendo P llegas a la conclusión Q
¿Cómo se llega? Pues aplicando reglas, ¿vale? Es decir, tiene que haber otras premisas, tiene que haber algo por ahí en medio. Esto solamente es un esquema de razonamiento. Tiene que haber algún razonamiento secundario, auxiliar, que te permita llegar a Q. Pues bien, una vez que has llegado a Q, puedes concluir que desde el supuesto P se puede llegar a Q y por tanto si P entonces Q. Y estas reglas son reglas con supuestos, con hipótesis. Reducción al absurdo es mi regla favorita sin duda alguna. Y es la siguiente. Tú supones algo que sabes que es falso, porque es contradictorio con lo que se supone que hay que demostrar en un problema de lógica, ¿no? Te piden, tú demuestra esto, ¿no? A partir de tales premisas. Y tú supones lo contrario de lo que te han propuesto. ¿Y por qué esa rebeldía? Bueno, muy simple, porque si suponen una chorrada, al final, si tú supones algo, sabes que es falso, al final, razonando, desenvolviendo las premisas, llegas a una contradicción. Y si suponiendo P llegas a una contradicción, puedes concluir de un modo necesario que P era falso. Es una regla muy, muy útil en lógica, en el cálculo lógico. Yo, vamos, la he utilizado muchísimo. Ley de casos. Ley de casos te dice que si es verdad una disyunción, que presupongas P. Y si de P llegas a R razonando, aplicando reglas a partir de, utilizando las premisas que te dan en el problema, y después supones Q y llegas también a R, entonces se deduce que sea P o sea Q, ¿verdad? Da igual, al final se llega a R. Por tanto, de una disyunción podemos obtener una conclusión que sería R utilizando supuestos, suponiendo primero P y suponiendo después Q. Bien, con esto se acaban las reglas. Y son muchas, sí. En realidad hay algunas más, hay muchísimas más. Pero bueno, estas son reglas con las que ya vas súper sobrado para utilizar el cálculo lógico y poder demostrar la validez de un razonamiento. Y bueno, y veamos lo siguiente. Dice, te propongo que comprobemos que la falacia de antes es en efecto una falacia. Vamos a ello. ¿Qué falacia de antes? Pues la de afirmación del consecuente estaba en la implicación. La implicación era esto azul, era una falacia, recordémosla, contraposición, silogismo hipotético, esta falacia de afirmación del consecuente. Si P entonces Q y no se da P, no se da Q. Esto era una falacia, ¿vale? Lo del cianuro, ¿te acuerdas? Si me tomo cianuro me muero, correcto. No me tomo cianuro, de ahí puedo concluir que no me muero. No, bueno, puedo morir. De todos modos, sigo siendo un ser mortal. Así que dice que la comprobemos. ¿Cómo es eso de comprobar? Por reducción al absurdo. Aquí está. Jaja. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Pues primero me dan esto. Me dan una premisa, otra premisa y una conclusión. Lo expreso en forma de enunciado molecular, uniendo las premisas con conjunciones, lo pongo entre corchetes, implicación, que es el signo del razonamiento, y la conclusión. Y voy a hacerlo por reducción al absurdo. Voy a suponer que la implicación es falsa. Y solo es falsa en un caso, cuando la conjunción, cuando el antecedente es 1 y el consecuente 0. Pues bien, si no Q es 0, Q es 1. Pongo debajo de Q 1 y me vengo aquí. Para que sea verdad una conjunción, tiene que ser verdad. En verde, ¿vale? Fijémonos en verde. La negación de P y tiene que ser verdad la implicación. Pues bien, si la negación de P es verdad, P es falso. Y me encuentro con esto. Me encuentro con este absurdo. Y es que P tiene que ser falso, Q tiene que ser 1. Se deduce de la hipótesis inicial, que recuerdo que era que la implicación es falsa.
pero esto es imposible. No puede ser que P sea 0, que Q sea 1 y que sea verdad la implicación. Este, de hecho, era el único caso donde una implicación es falso y, por tanto, voy a cargarme ese 1 porque no puede ser. ¡No puede ser! Y con eso termina la lección de hoy. Lo siguiente será sorpresa. Hasta luego.